Ya estás. A ti. Ni nos pudimos presentar, no hubo tiempo, pero bueno, sí, cierto, sí, pero no hemos podido platicar ampliamente. Bien, ¿tú? Muy bien, ahí vamos. Sí, el día que me contó de los negocios de la barbacoa de Santiago. Así es. Qué calor está haciendo. Tremendo. Sí, de aquí adentro pues se Muchas gracias. potencializa. Gracias. Y este se graba y lo pasan antes de lugar. A las 6:30 va a pasar. Ajá. Entonces vamos a regresar, te doy la bienvenida nuevamente, voy a mandar a la opinión de un vecino de la delegación, lo escuchamos y seguimos hablando con respecto a lo que opina, ¿no? Va que va. Te hagan muy estricto de que la gente no deseche sus bolsitas en el pasto, porque de nada sirve que lo hagan en la bolsa y lo dejan en el pasto, ¿no? Eso sería como interesante. Y hay muchísimos hoyos por toda la ciudad, por toda la del valle. Baches, hoyos, pues estaría muy bien que lo pudieran arreglar. Otra de las cosas es más seguridad, porque ya ha habido varios asaltos dentro de la del Valle en diferentes ocasiones. Creo que agarraron a una bandita, pero pues que estemos más seguros, ¿no? Y tranquilos de que nuestra ciudad, esta colonia es muy bonita, pero en la noche sí es como un poco, te da un poquitito de miedo, ¿no? Sobre todo venir al parque, no sé, cosas. Que sea más segura nada más, ¿no? Y pues que no se roben el dinero. Es lo único que pido.
Ahí estamos viendo la opinión de una ciudadana de la delegación Benito Juárez. Continúa conmigo Héctor Mora, especialista, y justamente estamos haciendo un análisis sobre el próximo debate que se realizará en punto de las 7 de la noche para hablar de estos temas. Aquí hay una preocupación que era justo con la que iniciamos en el primer segmento, que es la seguridad. Como podrás ver, pues es una de las, digamos, preocupaciones de todos los vecinos de la delegación y no solamente de esta persona. ¿Qué otros aspectos se podrían abordar en ese sentido? Claro, es una vecina que comparte las inquietudes, comparte el sentir de muchísimos juarenses. Queremos que nuestros espacios públicos, que son de los mejores en la Ciudad de México, se conserven. Queremos que ya no haya corrupción en los servidores públicos de todo nivel. En la Ciudad de México hay muchísima corrupción. Eso ha fomentado que lamentablemente en la delegación pues, los servicios públicos no sean a lo mejor los que queremos. Fomentado también que cada día en Benito Juárez hoy veamos cosas que a lo mejor antes no veíamos. Claro que la ciudad vive una degradación, claro que tiene que cambiar el gobierno, ahora tiene que cambiar hacia las nuevas alcaldías con más atribuciones, con mayores servicios para la ciudadanía, con mayores facultades. Y regresamos a algo que es muy importante y lo mencionamos en el primer bloque. Tenemos que blindar las fronteras de Benito Juárez. Tenemos que blindar nuestra delegación. No puede ser que de ser un foco de desarrollo se convierta en un foco muy atractivo para la delincuencia y para el crimen organizado. Bien, Héctor, evidentemente al ser una zona de la ciudad que está en pleno desarrollo y crecimiento, que hay un boom inmobiliario muy importante, que ha aumentado cerca de $3,000 millones de 2005 a la fecha, es una inversión muy importante. Pero también los desarrollos inmobiliarios pues están generando problemáticas. Hay mucha desorganización al respecto, hay desarrolladoras que incluso han llegado al hostigamiento con ciertas personas para que vendan sus terrenos, para que vendan sus casas y continúe la construcción de edificios de departamentos en una zona en la que no hay estacionamientos, no hay agua, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, si algo pudimos ver a raíz del 19 de septiembre, que fue un hecho trágico para toda la ciudad, que pegó muy fuerte en la delegación Benito Juárez, es que tiene que haber un nuevo orden en cuanto al desarrollo inmobiliario. Sí al desarrollo, sí al crecimiento, pero con orden, pero con cierta normatividad. Hay propuestas de que en Benito Juárez no se construya ya más alrededor de los 3 pisos. Hay propuestas también que hoy están contemplando la reconstrucción total de muchísimos inmuebles en la demarcación que si bien no se derrumbaron, al día de hoy resultan inhabitables. Hay también muchas propuestas en materia de cómo vamos a darle servicios públicos a cada vez más personas que quieren vivir en Benito Juárez. Muchísimas personas quieren vivir en Benito Juárez. Esto obviamente ha desatado también, y justo a raíz del sismo, una serie de cuestiones que, bueno, aquí en la delegación nunca habíamos visto: la invasión de predios, la especulación inmobiliaria, la cada vez mayor ausencia de líquido vital. Claro que es una preocupación que todos tenemos y confiamos en que nuestro próximo alcalde, nuestros próximos congresistas y diputados tomen las riendas de estas problemáticas y las hagan soluciones. Eso es lo más importante. Es lo más importante, Héctor, y sobre todo que exista una organización al respecto. Justamente tocabas el tema de los sismos del pasado 19 de septiembre. Es un tema muy sensible. En esta delegación hubo muchos daños al respecto y yo quisiera, o seguramente deberíamos de escuchar propuestas de los candidatos con respecto a las reconstrucciones. ¿Tú crees que habrá alguna propuesta al respecto en este debate? La mayor de las plataformas, la mayoría de los candidatos sí tienen propuestas en ese sentido. Hay muchos que incluso, bueno, tuvieron una responsabilidad o tuvieron una tarea en el problema del sismo 19 de septiembre. Hay muchos que, bueno, es la primera vez que salen a hablar del tema, pero claro que tiene que estar en sus plataformas. Tiene que estar en sus plataformas porque es un tema que al día de hoy todavía nos duele a los juarenses. Todavía hay gente viviendo en campamentos en Benito Juárez. Hay muchas personas que están esperando la reconstrucción de sus edificios, misma que está llevando a cabo la delegación de la mano con el gobierno de la ciudad y la Comisión para la Reconstrucción, pero no puede ser letra muerta el tema de los damnificados en nuestra delegación, cuando fue una de
las más, si no es la que más afectada por el sismo del 19 de septiembre. Quiero insistir un poco en este abuso del desarrollo inmobiliario de alguna forma desmedido. Es un aumento cerca del 40% de 2015 a 2018. En 3 años, 40% de aumento en el desarrollo inmobiliario. ¿Tú crees que va a seguir esta tendencia dentro de la delegación? ¿No debería de ser algo más controlado? Tiene que ser controlado, claro, pero hay que ver realmente cuándo empieza el boom inmobiliario. El boom inmobiliario empieza por allá de 2006. De 2003 a 2006 es cuando empieza el boom inmobiliario. De hecho, es un tema que ha perseguido mucho a uno de los candidatos que aspiran a gobernar, Benito Juárez hoy, porque con él inicia precisamente el boom inmobiliario. De ahí podemos partir para entender cuál ha sido este desarrollo inmobiliario en Benito Juárez, que al día de hoy necesita más orden, necesita más rumbo, pero sobre todo planificación, para que el desarrollo no necesariamente signifique que mientras unos tienen servicios públicos, otros se queden sin ellos. Mientras unos tienen servicios de seguridad, de respuestas reales por parte de las autoridades, otros dejen de tenerlas. Es lo que tenemos que procurar, que Benito Juárez siga siendo una delegación de vanguardia, donde todos seamos iguales, tengamos los mismos derechos. De acuerdo, continúo platicando con Héctor Mora. Regresamos después de este corte. Seguimos en esta mesa previa al debate entre quienes aspiran a la delegación Benito Juárez. Ya regresamos.